Buen día, profesor Byron Arenas. Yo soy Carlos Rodrigo Beltrán Tello, estudiante de cuarto bachillerato, sección A, clave 3. El día de hoy estoy realizando mi video correspondiente a la guía de aprendizaje número 4 del curso de Cisco. En esta guía lo que debemos de realizar es el test de todos los módulos de Virtual Desktop, es decir, de realizar desde el módulo 1 hasta el módulo 7. Asimismo, me tengo que ayudar de una presentación que es justo la que tengo acá, con la cual voy a explicar todas las partes con las que vamos a trabajar. Así que vamos a comenzar directamente desde el módulo 1. Pongo el modo de presentación y empezamos. Módulo 1. Corresponde a la fuente de alimentación. La fuente. La fuente de alimentación también es conocida como PCU o fuente de poder en español. Esta es imprescindible para el correcto funcionamiento de la PC, ya que es la que se va a encargar de convertir la corriente alterna, conocida como AC, en corriente continua, que es DC. Y esta es la forma de energía que necesitan los ordenadores o PCs para funcionar correctamente. Aquí abajo podemos encontrar una pequeña foto de una fuente de poder normal o convencional. Y si se dan cuenta de la parte del fondo, salen muchos cables que tienen diversos pines. Estos cables básicamente van a estar conectados a los diferentes dispositivos internos de la PC y les van a proporcionar corriente. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces esto corresponde a la fuente de poder, que sería la parte que proporciona energía a toda la PC. Cambiamos al módulo 2, que corresponde a la placa base. Lo primero que vamos a encontrar en la placa base son los módulos RAM o los módulos de tarjeta RAM. Básicamente primero expliquemos qué es la memoria RAM. Esta pues básicamente es la memoria principal del dispositivo, en este caso de una PC, ya que es donde se almacenan todos los datos de forma temporal de los programas que se están utilizando en este momento. Entonces, recalco que la información que se almacena en la tarjeta de memoria RAM siempre va a ser temporal. Es decir, que media vez se apague el dispositivo, esa información pues, va a desaparecer. O media vez se cierre el programa. Y una PC, que es un gabinete y un monitor generalmente, tiene diversos módulos de memoria RAM. Es decir, que va a tener varias o diversas cantidades de memoria RAM. En este caso, pues aquí podemos ver dos, que es el usual que traen las PCs. Sin embargo, pueden haber más. No solo esto, sino que existen diversos tipos de memoria RAM. Entonces, si alguien va a considerar cambiar la memoria RAM a su PC, es importante que reconozca qué tipo de memoria RAM tiene y cuántos módulos tiene para poder potenciar la PC. Vamos con el siguiente, que es el CPU. El CPU, también conocido como microprocesador, es el cerebro el cerebro de nuestra PC o de cualquier dispositivo en general. Entonces se va a encargar de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y aplicaciones. Es decir, el CPU va a ser el encargado de procesar todas aquellas instrucciones lógicas y convertirlas y llevarlas a cabo. Es decir, que va a permitir que la computadora funcione correctamente desde el punto de vista del sistema operativo. Y aquí podemos ver una imagen de un CPU de una PC. Es un cuadrado. Por eso se le conoce como un microprocesador, ya que tampoco es que sea muy grande como el HDD de una compu. Es algo un poco más pequeño. Pero esto, a pesar de todo, se va a encargar de procesar una gran cantidad de información. Otro componente muy importante de la placa base es la pasta térmica, que básicamente es una sustancia de color gris, un poco plateada, que se va a aplicar en el procesador o CPU antes de instalar un sistema de refrigeración. Básicamente esto va a permitir que se transfiera el calor de manera eficiente desde el IHS del procesador al plato o donde se va a encontrar el refrigerador de la CPU. Estos van a permitir disipar el calor. Aquí podemos ver una imagen. Si se dan cuenta, claramente es un como líquido un poquito grisáceo. Y este pues se va a colocar en pequeñas cantidades o de diversas formas sobre la CPU, permitiendo que pues, el calor se disipe de forma correcta, ya que si la CPU se calienta mucho, pues la computadora va a dejar de funcionar. Y luego otro componente de refrigeración pues es meramente el ventilador, que básicamente el ventilador se va a encargar de extraer el aire caliente que se va a generar dentro del gabinete y lo va a expulsar hacia el exterior. Esto básicamente va a estar como que reciclando el aire, es decir, lo va a estar
introduciendo a la PC aire más frío o con una temperatura más normal para que los componentes no se sobrecalienten, porque dentro del gabinete hay mucho calor. Por lo tanto, si este calor no se mantiene, si esta temperatura no se mantiene estable, lo que va a hacer es que la computadora deje de funcionar. Así que se va a hacer la función del ventilador. Básicamente va a estar girando, pues expulsando aire y a su vez haciendo que aire un poco más frío ingrese a la parte interna. Y por último tenemos meramente la placa base, que básicamente la placa base también es muy conocidamente como la tarjeta madre o motherboard en inglés. Esta es una tarjeta que tiene un circuito impreso y además tiene ciertas entradas a las cuales se le van a conectar diferentes componentes que constituyen la computadora. Aquí podemos ver una placa base. Entonces tiene un circuito, pero a su vez tiene diversas ranuras o entradas, en las cuales se van a estar insertando diversos componentes, como la memoria RAM, el CPU, o conectando diversos elementos, como también puede ser la unidad óptica o una disquetera que dan su uso. Con eso llegamos al módulo 2. Vamos con el módulo 3, que es el adaptador de tarjetas. La primera tarjeta que vamos a encontrar es la tarjeta de interfaz de red, también conocida como NIC. Estas tarjetas, pues básicamente son componentes del ordenador que van a permitir que éste se conecte a una red. Estas tarjetas asimismo se pueden comunicar entre ellas a través de la misma red o pueden conectarse a través de un cable Ethernet a Internet. Entonces, básicamente estas tarjetas van a permitir que la compu pueda contar con Internet o una red. Luego encontramos la Wi-Fi NIC, que básicamente esta es una tarjeta NIC pero inalámbrica, que suele tener una pequeña antena, la cual pues, va a permitir captar ondas de radio para comunicarse con el punto de acceso de una red inalámbrica, es decir, una Wi-Fi. Entonces la tarjeta de interfaz de red básicamente va a estar fuertemente ligada al internet por cable, que es cuando se conecta del router a la PC. Y la Wi-Fi NIC pues, va a estar conectada a una red inalámbrica, que correctamente es el Wi-Fi. Luego encontramos el adaptador de video, que concretamente esta es una tarjeta que se va a dedicar al procesamiento de datos relacionados con video e imágenes, permitiendo que la información que esto se almacena se pueda reproducir en la pantalla de nuestro ordenador. Aquí podemos encontrar una pequeña foto. Esta va a ser básicamente pues, la tarjeta gráfica. Entonces eso sería la parte de nuestras tarjetas. Ahora vamos a la parte de los discos internos. El primero es el disco duro, que es el HDD, que básicamente este es un componente del hardware donde se va a almacenar todo el contenido digital, como imágenes, documentos, música, videos, programas, ciertas preferencias en las aplicaciones y el sistema operativo, que van a representar todo el contenido que se va a poder almacenar en este disco. Entonces el disco duro básicamente va a contener toda la información de la computadora, desde las carpetas que creamos en el escritorio hasta la información del sistema operativo. Aquí podemos ver un poco su estructura, que pues básicamente es un disco que va a estar rotando por un eje. A su vez aquí va a haber una como punta, que la cual va a estar permitiendo que se almacene la información. Y aquí, pues aquí se va a conectar. Cabe recalcar que el disco duro pues, va a almacenar información de manera permanente. Es decir, que esta información siempre va a estar almacenada ahí. Hasta que el disco duro se dañe, se va a perder esa información. Cosa que a mí ya me pasa. Entonces este es nuestro disco interno. Ahora vamos con las unidades en compartimientos externos, que vamos a encontrar únicamente dos. La primera es la unidad óptica, que básicamente son aquellos dispositivos que van a tener la capacidad de leer, escribir y reescribir datos por medio de un rayo láser en una superficie de un disco. Estas unidades generalmente van a estar acopladas en la parte externa de un gabinete, pero también pueden estar adaptadas en un case de 5.25 pulgadas para que puedan funcionar de manera externa. Entonces, esta es la unidad óptica. Aquí esta parte va a salir y ahí se puede colocar justamente un DVD, como dice acá, que pues básicamente es un disco. Lamentablemente estas unidades ya no se utilizan actualmente. Ya ninguna compu da acceso para un DVD o incluso los gabinetes. Ya son muy pocos, como hace un par de años. Eso, como dije, hace un par de años, como por allá de los 2010, esto era lo más usual de encontrarse en una computadora.
y era necesario para poder correr, por ejemplo, películas, juegos, incluso ciertos programas, pero actualmente pues ya no se usa. Y la unidad de disquete, que pues básicamente también se conoce como disquetera, y esta se utiliza para leer y almacenar datos en disquetes. Estas también pueden ser internas, que se encuentran integradas en el gabinete, o también pueden ser externas, que los cuales van a tener una propia carcasa y se van a conectar al ordenador a través de un cable. Y pues, como su nombre indica, el disco de datos que corresponde se va a llamar disquete, que es esto que tenemos acá. Entonces, esta es una unidad muchísimo más antigua que la unidad óptica. Por lo tanto, esta ya está casi que completamente eliminada del mercado. Sin embargo, funcionaba de que esto de los disquetes se tiene que introducir por acá y ahí se va a poder leer o almacenar información. Como me dije, esto es muchísimo antiguo, que es más antiguo que la unidad óptica. Continuamos con el módulo 6, que corresponden a los cables de interior o cables internos. El primer cable que vamos a encontrar es el de 20 pines ATX. Este básicamente va a ser el encargado de suministrar energía a prácticamente todos los componentes de la placa base. La única excepción que va a tener es el procesador. Pero aquí, si se dan cuenta, están los 20 pines, cada uno con un cable. Entonces, estos van a estar conectados a... Todos estos se van a conectar a la fuente de alimentación y entonces estos van a ir conectados a un determinado pin, en el cual pues se va a estar transmitiendo la energía. Luego encontramos el 4 pin de alimentación auxiliar, que básicamente es un conector auxiliar de 4 pines, que va a suministrar 12 voltios de potencia directamente al procesador. Entonces este va a ser el que va a transmitir energía al procesador. Y esto nos va a permitir garantizar que el procesador reciba un suministro de energía constante y adecuada para un funcionamiento estable. Aquí lo tenemos. Igual si se dan cuenta solo tiene 4 entradas. Entonces este va a ser el que va a comunicar directamente al procesador. Luego encontramos el cable de alimentación SAT, que pues básicamente es un cable del tipo Serial ATA. Esta es la significado de SATA. Que conecta cualquier disco del mismo tipo. Es decir, que voy a conectar cualquier disco del tipo Serial ATA a un conector de alimentación interna estándar. Esto es perfecto para discos nuevos de última generación que contienen varios discos. Asimismo, este cable es de muy fácil instalación, ya que solo tiene 4 eh, conectores machos de 15 clavijas, que sería la parte de acá, y de 4 clavijas, que sería la parte de acá. Luego encontramos el Molex de alimentación. Este conector Molex es un tipo común de conector que se utiliza para alimentar la computadora, los componentes internos de la computadora. Y un dato curioso es que el nombre de este cable proviene de la Molex Connector Company, que fue la primera empresa en crear conectores eléctricos de 2 piezas, que después con el paso del tiempo se volvieron muy populares. Entonces aquí tenemos el Molex. Este, si se dan cuenta, solo tiene nuevamente 4 pines. Muy similar al auxiliar, solo que este es así plano y el auxiliar era un cuadrado. Ahora vamos con el BERC Energía. El conector BERC es algo antiguo que se utilizaba para la disquetera, para conectar la disquetera. Este es de muy pequeñas dimensiones, si se dan cuenta solo tiene 4 pines igual y pues posee 4 cables. 2 para tierra que serían los negros y otro que que transmite 5 voltios y uno que transmite 12 voltios. Entonces este se utilizaba para conectar la disquetera. Luego conectamos el cable de alimentación del ventilador, que pues básicamente son conectores que se utilizan para enlazar o conectar el resto de ventiladores distribuidos por la caja. Y por lo tanto nos sirve para conectar los ventiladores superiores, traseros o frontales. Porque unas computadoras pueden contar con varios ventiladores. Entonces aquí lo tenemos. Básicamente solo tiene 3 pins. Luego encontramos el cable SATA, que nuevamente sería un cable Serial ATA, que es una interfaz que nos va a permitir transferir datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como pueden ser los HDD, los lectores o grabadoras en CD, DVD y Blu-ray, y las unidades de estado sólido, que son las SDD, o cualquier otro dispositivo. Entonces los cables SATA nos van a permitir transferir información de la placa base a algún dispositivo, digámoslo así, externo o interno. Luego encontramos los cables PATA, que PATA o bien Parallel ATA es un cable de tipo IDA estándar. Nos va a permitir la conexión entre dispositivos como discos duros, unidades ópticas dentro de la placa base. Entonces este cable nos va a permitir conectar de la placa base a un
una unidad externa. Luego encontramos el cable de disquete, que pues este es un cable macho plano con 34 pines, con una muesca guía, el cual pues, nos va a permitir conectar la disquetera a la placa base, muy similar a los cables que hemos visto anteriormente. Estos pues fueron los cables internos. Ahora vamos a los cables externos, que son nuestro último módulo y la nueva parte que vamos a ver en esta guía. Primero, la primera parte de los cables externos pues es el panel, que es la parte que nos va a permitir recubrir los componentes internos de la PC. Es decir, que va a recubrir completamente todo el gabinete. Y como decimos acá, está atornillada al gabinete. Y entonces, este panel, pues básicamente es esta parte como de color negro que se puede ver acá. Todo ese borde sería el panel. Luego vamos a encontrar el cable del monitor, que básicamente se va a encargar de transmitir audio y video a la pantalla. Esto se suele utilizar en ordenadores o televisores. Esto es un cable bastante popular, lo cual nos va a permitir que lo podamos encontrar en cualquier PC. Entonces este cable básicamente se conecta al gabinete y la otra parte se va a conectar a un monitor. Y esto pues, nos va a permitir transferir los datos a nuestra pantalla. Y aquí podemos encontrar diversos tipos de entrada, ya que no existe un tipo único, sino que existen diversos tipos. Los más usados actualmente son el HDMI y el VGA. Los demás ya no son tan usados. Luego encontramos el cable del teclado. Que pues un teclado con cable pues básicamente es un dispositivo que va a tener un cable que se va a permitir conectarlo a la computadora. En un extremo hay un conector USB que se va a pues, conectar con un puerto USB de la PC. Sin embargo, es un único tipo de entrada, ya que también hay una entrada así, que es una entrada circular, una entrada un poquito más antigua. Pero lo que se utiliza actualmente es este tipo, que son de tipo USB, muy usados en las PC. Entonces esto va conectado a nuestro gabinete. Luego encontramos el cable del mouse, que pues es muy similar al teclado. Básicamente un mouse con cable se va a conectar directamente a un puerto USB. Es permitiendo conectar el mouse, que es un periférico externo, que nos va a permitir pues, mostrar en este caso el punteo en la pantalla. Y generalmente la longitud del cable es la suficiente para permitir mover el mouse en el área del escritorio de nuestra, donde está ubicada nuestra computadora. No sé qué lo pueden ver. Bueno, es un cable un poco largo. Este es un mouse con cable. Justo como que lo estoy usando en estos momentos. Entonces vamos. Y luego tenemos el cable USB. USB que viene del inglés Bus Serial Universal. Pues fue un cable diseñado para realizar conexiones en diferentes tipos de dispositivos a través de un solo puerto y cable. Como mencionamos, su finalidad original era transmitir información. Sin embargo, en la actualidad, estos cables se utilizan para alimentar dispositivos y conectar diversos periféricos. Pues un cable USB es como este tipo de entrada que tenemos acá. Entonces, un cable USB nosotros lo podemos encontrar en algo tan simple como puede ser el cargador de nuestro celular. Ese es un cable de tipo USB, que pues justamente se puede utilizar para transmitir información o transferir la energía a diversos dispositivos. Luego encontramos el cable Ethernet, que pues un cable Ethernet es el tipo más común de cable de red, que se utiliza más que todo en las redes de casa. Este cable básicamente se va a estar conectado al router, que es el que va a emitir la señal de internet. Y luego la otra parte se conecta directamente a nuestra PC. De esta forma se tiene una conexión de red muy fuerte y esto pues permite tener internet, buen internet a nuestra computadora. Luego encontramos la Wi-Fi antena. Pues básicamente esta es una antena que va de un router inalámbrico, que se encuentra en un router inalámbrico o un dispositivo equipado con Wi-Fi, como puede ser una PC. Pues básicamente tiene la función de eliminar los puntos muertos o con señales vencidas. Es decir, que si en nuestra PC nosotros tenemos una red muy baja, podemos conectar esta antena y básicamente va a hacer que la señal como que se suba. Es decir, que vamos a tener una mayor señal. Y esto generalmente va conectado a la Wi-Fi NIC. Y por último encontramos el cable de alimentación, que también es conocido como el cable de poder o la fuente de poder.
Este es el que nos va a permitir conectarnos a la corriente eléctrica. Y a su vez, es un componente primordial para el funcionamiento de nuestra PC, ya que nos va a permitir conectarnos, ya que nos va a permitir transferir energía a la PC y de esta forma que pueda funcionar correctamente. Así que esto es todo en cuanto a la definición de los componentes. Así que vamos ya a nuestro Virtual Desktop. Y justo lo tenemos acá en nuestro comportable. Entonces lo que tenemos que hacer es el test. Y pues, bueno, vamos a comenzar. Lo primero, capítulo 1, fuente de poder. Esta va a ir insertada de esta forma. Ahí se inserta correctamente. Y ahora se le colocan los tornillos para asegurar. Y si se dan cuenta, sobresalen todos los cables que vimos en el capítulo 4. Sí, no. Capítulo 5. Ahora aquí tenemos la placa base. Y lo primero que debemos de hacer es colocar los módulos de RAM. En este caso solo vamos a tener dos. Estos van colocados en esta ranura de acá. Aquí se inserta, se le da vueltas y se inserta de esta forma. Ahora se tienen que colocar estos como pines, que son los que van a asegurar la memoria RAM en su lugar. Es decir, que van a permitir que no se salga. Insertamos el primero, vamos con el segundo módulo. Le damos vuelta, va a colocar de esta forma, con estos paneles negros hacia nosotros. Entonces, vamos a insertar. Tenemos nuevamente que presionar los pines de seguridad. Ahí está. Y ya se queda asegurado. Ahora vamos a insertar la CPU. Un punto muy importante es que la CPU generalmente va dentro de una carcasa, conocida como socket, que en este caso sería este elemento grisáceo de acá. Entonces esto se inserta aquí, ya está dentro del socket, ahora esto se debe de cerrar. Por lo tanto se le da aquí y en esta palanquita se aprieta para que el socket quede completamente cerrado y el CPU no se vaya a mover de su lugar, ya que si se mueve también se daña el dispositivo. Ahora viene la pasta térmica, que como dijimos se coloca encima de la CPU. Entonces ahí se coloca la pasta térmica y si pueden ver se expande. Ahora tenemos que colocar el disipador, también conocido como el ventilador. Para eso lo utilizamos acá y atornillamos aquí. Y ahora lo debemos de conectar a la placa base para que tenga energía. Entonces esto se gira aquí, se conecta de esta forma y se conecta. Y ahora si se dan cuenta se nos desbloquea esta parte de acá, que dice que instalemos la placa base o la placa madre. Entonces aquí se inserta, aquí si se dan cuenta está el gabinete. Esto lo rotamos un poco de esta forma. Voy a seguirle dando vuelta porque esto no casa. Ahí está. Ya quedó, pero no da muchas vueltas. Y ahora se le tienen que colocar los tornillos, que es la placa base, que sirve el circuito. Ahora vamos con los adaptadores de tarjetas, que básicamente es conectar primero la tarjeta de red, la cual va en esta parte del medio. Si se dan cuenta utilizarla, se inserta de una vez. Y ahora solo le colocamos el tornillo para asegurarla en su lugar. Luego viene la Wi-Fi NIC, la cual va a la izquierda de la tarjeta de red. Y este igual se le coloca su tornillito para que no se salga de su lugar. Y por último viene el adaptador de video o tarjeta gráfica, la cual va aquí y de igual forma se le conecta con un tornillo. Ahora vamos con el módulo 4, ¿cómo se llamaba? Aquí lo tenemos, que son los discos internos, que básicamente pues es la unidad de disco duro o HDD. Esta unidad se desliza por acá, ahora se le da vuelta de esta forma y se inserta dentro de nuestro gabinete. Ahora tenemos que colocar los tornillos para asegurarla en su lugar. Y listo. La pasamos al módulo 5, que son los discos externos. Primero vamos con la unidad óptica. Esta van aquí en la parte superior. Entonces la colocamos, la rotamos y la parte de DVD tiene que quedar de esta forma. Entonces se inserta y ahora le colocamos sus tornillos para asegurarla en su lugar. Y listo. Ahora viene la unidad de disquete, que esta como dije es muchísimo más antigua que la unidad óptica. Tiene que colocar de esta forma, se inserta y se le colocan los tornillos para asegurarla en su lugar. Ahora vamos con el módulo 6, que son los cables. Primero vamos con el de 4 pines, el cual va por acá.
y se inserta. Ahora vamos con el de 20 pines, que este viene por acá, se inserta ahí. Este va por acá, este viene acá a la disquetera, bueno, viene por acá, ahí a la disquetera, ahí está. Luego este se conecta acá abajo, en la unidad óptica, queda en el HDD. Por último, este cablecito viene para acá, que es el del ventilador. Ahora vamos con el cable pata. Ahí está. Este se gira y se inserta aquí. Y la otra parte lo conectada acá, en la parte superior. Que si no estoy mal es la unidad óptica. Luego viene el cable de disquete, que viene para acá. Se conecta aquí, de esta forma. Aquí. Y pues está unido a la disquetera, que es esta de acá. Se rota y se conecta. Por último viene el cable SATA. Voy. Está. El cable SATA. Este va así. Y ahora se tiene que conectar aquí. Y listo. Ya hemos conectado todos los cables internos. Ahora vamos con la parte de los cables externos. Primero tenemos que colocar el panel, que como dije es el que recubre todo nuestro gabinete. Colocamos los tornillitos para que quede 100% seguro. Ahí está, se colocan. Y ahora sí vamos a conectar directamente todos los cables externos. Primero vamos a conectar el cable del monitor, que viene acá abajo. Este es un cable VGA, si no me equivoco. Ya se conecta, se tiene que atornillar y ya queda seguro. Vamos con el cable del teclado, que este va acá arriba, que es este cable moradito. Esta parte tiene que quedar en diagonal para que coincida acá. Lo insertamos y listo. Vamos con el cable del mouse. De igual forma se inserta. Vamos con el cable Ethernet. Dejamos el cable USB de último porque aquí tengo que explicar algo. Se conecta el cable Ethernet que nos va a permitir tener conexión directa. Luego viene la antena Wi-Fi, que va conectada aquí abajo, solo se tiene que atornillar. Por último, el cable de alimentación, que va aquí en la parte superior. Entonces, solo lo insertamos. Bueno, ¿qué pasa con el cable USB? Pues sucede lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí ya está conectado un cable, que directamente es el cable USB. Este se conectó inmediatamente después de que colocamos el panel, como pudieron ver. Es decir, que al momento de hacer la transición de conectar el panel a conectar los cables, este ya está conectado. Este es un pequeño fallo de la plataforma, ya que, pues si se dan cuenta, técnicamente está todo conectado, pero aún así no nos deja terminar. Y si este cable yo lo desconecto, que es justo lo que hago acá, y lo trato de volver a conectar, pues no me deja. Entonces el cable USB iría conectado acá, pero por errores de la plataforma que ya no están bajo mi dominio, pues esto no se puede conectar. Entonces hasta aquí terminaría. Eso sería todo por este video. Aquí nuevamente dejo mi foto con mis datos. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.